Hoy nos metemos de lleno en un análisis. Es sobre el poema Gritos del Altiplano de Alfred Asís. Pertenece a su libro Homenaje a la Mujer de Bolivia. Y bueno, la fuente que vamos a usar es un texto crítico que lo desmenuza, que revela sus capas, ¿no? Es un lamento muy potente. Nuestra misión, digamos, es entender cómo este poema, según lo ve el análisis, denuncia la indiferencia, la injusticia contra las mujeres en el altiplano boliviano y cómo choca esa realidad con el discurso del poder. Ok, vamos a empezar a desempacar esto. El texto arranca marcando una tensión fundamental en el poema. Exactamente. El análisis señala un contraste, pues brutal desde el vamos. Por un lado tenés los discursos de siempre, ¿no? Los proyectos políticos, de avances económicos, esos que se presentan como lo más importante. Y por el otro, bueno, la vida, la seguridad, la dignidad de las mujeres, vistas casi como un daño colateral necesario para ese supuesto progreso. Claro, o sea, el análisis sugiere que el poema es una crítica directa a una estructura social que parece valorar más lo abstracto, lo económico, que la vida concreta. Y aquí me llama la atención algo que menciona el análisis: la conexión de la mujer con el paisaje, con el altiplano mismo. Dice que sus gritos son fríos como la pradera altiplánica. Esa meseta andina, tan vasta, a veces, tan hostil. Justo. Y el análisis profundiza en eso. Dice que el paisaje no es que la enaltezca, sino todo lo contrario, subraya su desamparo. Sus gritos como que se pierden, se confunden con el quejido del aullar del viento. Y cuando dice que une sus manos en la tierra, mira, no es un gesto romántico de conexión telúrica, es más bien desesperación, aislamiento. El análisis nos advierte, ¿no? Cuidado con leer eso superficialmente. Su sufrimiento se vuelve parte del entorno, algo casi naturalizado, como el clima extremo, y por eso ignorado. Entiendo. Entonces, esa fusión con el paisaje es más una metáfora de su invisibilidad que de fortaleza. Por eso el análisis recalca que sus lamentos son ecos y palabras que no son escuchadas, que apenas logran cruzar los pajonales, esa vegetación seca de la puna. El texto también pone énfasis en la angustia que transmite, sobre todo la de una madre. El miedo por el futuro de su hija en ese ambiente tan vulnerable. De acá el análisis rescata una herramienta del poema que es, potentísima. La inversión de la metáfora animal. Habla de lobos hambrientos que parecen humanos. Pero también, y esto es crucial, de humanos hambrientos que parecen lobos. Lo fascinante, según interpreta el análisis, es cómo esto desnuda una violencia depredadora que ya está normalizada. O sea, borra la línea entre la brutalidad que atribuimos al animal y la crueldad calculada, humana. Pinta un cuadro de amenaza constante, de deshumanización total. Qué terrible esa normalización de la violencia. Y eso nos lleva, creo, a lo que el análisis identifica como la condena más directa del poema. Porque a pesar de todos los discursos de éxitos, de avances, la realidad que pinta el poema es otra. La mujer sigue ahí, siendo la última en la fila, la más postergada. Y lo peor, como subraya el análisis, es que el poema denuncia que el castigador se sale con la suya. Hay impunidad. Exacto. Y la acusación final que el análisis extrae del poema es quizás la más demoledora de todas. Apunta directo a la justicia, así en mayúsculas, con una ironía tremenda. Una justicia que en vez de proteger, termina amparando al agresor. El análisis es muy tajante al interpretar por qué, según el poema, esa justicia está controlada por los mismos hombres. Y así se perpetúa el ciclo. Entonces, resumiendo un poco lo que nos dice este análisis, Gritos del Altiplano no es solo poesía, va más allá. Se convierte en un testimonio, crudo, necesario. Logra tomar ese silencio, ese sufrimiento que a menudo es individual, privado, y lo transforma. Lo vuelve una acusación pública que resuena contra el abandono, contra la injusticia del sistema. Sin duda, el análisis lo presenta así, como una denuncia social de mucho peso. Y si conectamos esto, si lo vemos en una perspectiva un poco más amplia, lo que el poema, y por ende su análisis, expone es esa brecha,
esa brecha dolorosa, ¿no?, que persiste entre las narrativas oficiales de progreso, esos avances económicos que suenan tan bien, y la realidad cotidiana brutal a veces que viven ciertos grupos marginados. Grupos cuyas voces simplemente son ignoradas, ahogadas por el ruido del poder. Y esto inevitablemente nos deja con una pregunta picando, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestras propias sociedades, con nuestros propios discursos de modernización, de éxito, podrían estar escondiendo realidades parecidas? Realidades de abandono, de injusticia para ciertos sectores. Sectores cuyas voces, tal vez como esos gritos del altiplano, luchan y luchan por hacerse oír, pero no logran atravesar el estruendo del poder establecido.